Habacuc, el día sagrado en que un hombre cuestionó a Dios y descubrió su respuesta transformadora en el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. La opresión y la corrupción desbordaban en la tierra prometida. Las calles de Jerusalén resonaban con los lamentos de un pueblo que se debatía entre el pecado y la desesperanza. Habacuc, un profeta designado por Dios, observaba con angustia la decadencia espiritual que acechaba a su nación, preguntándose si el pacto entre el Señor y su pueblo había sido olvidado. Así, en su dolorosa travesía, se adentró en las colinas que rodeaban la ciudad santa, buscando respuestas del Altísimo. La atmósfera era gris y opresiva. Las nubes oscuras parecían susurrar las quejas de un profeta atormentado. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, clamaba Habacuc en lo profundo de su ser. ¿Por qué miras sin actuar en medio de tanta iniquidad? Habacuc 1, 2-3. Su alma ardía con preguntas que reflejaban la angustia del pueblo, la violencia, la injusticia, todo aquello que corroía el corazón de Judá. Aquellos a quienes Dios había llamado como su pueblo elegible estaban ahora secuestrados por la idolatría y la rebelión. En ese lugar apartado entre los cerros, Habacuc derramó su corazón ante el Señor, y tras un intenso suplicar, la atmósfera se transformó. Una voz resonó, atronadora y sagrada: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Habacuc 1:5. La revelación fue como un rayo que desgarró la oscuridad. Dios estaba levantando a los babilonios como un instrumento de juicio contra su pueblo infiel. Habacuc sintió como si el suelo se estremeciera bajo sus pies. Su turbación aumentó al entender que el sufrimiento no era solo un castigo, sino parte de un plan divino que excedía su entendimiento humano. ¿Cómo puede un Dios justo utilizar a naciones impías para llevar a cabo su voluntad?, pensaba Habacuc, la tensión en su corazón creciente con cada día que pasaba. La aparente indiferencia de Dios ante el sufrimiento de su pueblo lo llevó al límite de su fe. A medida que las sombras se alargaban a su alrededor, el profeta luchaba contra su angustia internalizada. Sin embargo, en medio de su tormento, comenzaba a vislumbrar la grandeza del plan de Dios, que operaba de maneras que jamás hubiera imaginado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La revelación de Dios dejó en Habacuc una mezcla de temor y esperanza. El profeta comenzó a entender que el sufrimiento de su nación no acontecía en vano, sino que había un propósito mayor detrás de ello. A pesar de la destrucción inminente de Jerusalén, Habacuc se aferró a la fe. Aunque la higuera no florezca y no haya fruto en los olivos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17-18. Así, la desesperanza comenzaba a ser reemplazada por un destello de luz, una chispa de esperanza en medio de la calamidad. ¿Qué más revelaría el Señor sobre su destino, en lo profundo del juicio y la misericordia? Se aproximaban más respuestas a su clamor, y así el profeta fue empujado hacia el corazón mismo de Dios. Colocado en la penumbra de su angustia, Habacuc elevaba incesantemente su clamor al Altísimo. Los ecos de sus interrogantes resonaban en la vastedad del aire, y el silencio de Dios al principio lo avasallaba. Pero en su labor de búsqueda, Habacuc sintió que el peso de su angustia era perecedero, como una sombra que, aunque alargada, nunca podía cesar a la luz del invicto sol. En la quietud de su espíritu, el profeta se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas, sino que deseaba conocer al Dios que había hecho pacto con su pueblo. Señor, ¿planteas juicio sin una promesa esperanzadora? Había preguntado, la última de sus luchas internas surgiendo como una llama persistente. Después de sembrar sus preguntas en el aire, sintió que la atmósfera comenzaba a palpitar de manera singular, como un susurro del cielo que le decía que había más por descubrir. Una tormenta de pensamientos asaltó la mente del profeta, y un instante fugaz de entendimiento resonó en su interior.
Dios había dicho que el juicio llegaría, sí, pero que la justicia no se detendría en la sombra de la destrucción. Había algo que aún no vislumbraba, una luz que atravesaría la noche más oscura. Júzgame, oh Señor, imploró, pero también enséñame a esperar y a confiar en ti mientras el caos estalla a mi alrededor. En su súplica, la esperanza empezó a renacer, un brote fragante en un campo devastado. Con cada latido de su corazón, se comunicaba con el Dios de sus antepasados, comenzando a vislumbrar que su impotente clamor no sería en vano. Una voz espléndida se alzó en medio de la quietud: escribe la visión, y aclara sobre tablas, para que corra el que la leyere en ella. Habacuc 2:2. La voz del Altísimo enfatizaba que la revelación de Dios no era solamente un mensaje de juicio, sino una promesa ferviente de restauración que trascendería la desolación. Entonces una certeza penetrante se estableció en el corazón de Habacuc, una visión se expandía ante sus ojos espirituales. No solo habría juicio, sino que la gloria venidera de Dios sería revelada. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, resonaba en su interior como un eco profundo. Era la semilla de esperanza que florecería a pesar de la calamidad, una afirmación de que el Creador nunca había abandonado a su pueblo. La lucha del profeta pronto se tornó en ferviente alabanza. En su angustia, comenzó a componer un cántico, un himno de confianza en medio de la inminente destrucción. Aunque los vientos de la tempestad soplen con furia, yo cantaré en mi corazón, mi esperanza está en el Señor, porque Él es mi fortaleza y mi salvación. Las notas de su canto flotaban en el aire, conectando la tierra con el cielo, pero en medio de esta bienaventuranza, una profundización en la revelación del plan soberano de Dios estaba por acontecer. Un misterio revelador se preparaba para entrar en su vida. Mientras los días se alargaban y la sombra de la opresión se volvían más pesadas, Habacuc sintió que el Altísimo tenía más que desvelar. ¿Acaso habría un giro en la historia? ¿Cuál sería el desenlace de este relato divino que aún no había sido revelado al profeta? Se acercaba un nuevo día, cargado de un propósito celestial que iría más allá de sus imaginaciones. Así continuó Habacuc en su búsqueda, con fe reavivada y una expectativa que chisporroteaba en su corazón. El Dios que guardaba silencio ahora comenzaba a hablar, desvelando a través de la agonía la magnificencia de su plan soberano. ¿Qué más aprendería acerca de la grandeza de su Dios y de su infinito amor? La revelación que se producía era solo el inicio de una historia divina que cambiaría el curso de la humanidad. El viento soplaba suavemente sobre los campos marchitos, llevando consigo un murmullo de esperanza. Habacuc, aún inmerso en su cántico, sintió una inquietud en su alma. La visión que había recibido comenzaba a tomar forma, como un claro amanecer después de una noche de tormenta. Sabía que el tiempo de revelación se acercaba, y cada palpitar de su corazón resonaba con expectación. Mientras contemplaba el horizonte, de pronto, colmó su espíritu la angustia ante la inminente calamidad. Las ciudades estaban sometidas al reino de la violencia y la corrupción, y el pueblo, ensombrecido por su desobediencia, se alejaba del Dios de su pacto. Pero el eco de la voz divina aún vibraba en su mente: escribe la visión. Había un propósito en la angustia, un mensaje que trascendería la desesperanza de su tiempo, y así, en el silencio que envolvía al mundo, Habacuc elevó nuevamente su voz al Altísimo: Señor, ¿qué de aquellos que te dan la espalda? ¿Acaso tu justicia no puede alcanzarles? Su pregunta, nueva y ardiente, surgió como el fuego sagrado de un incienso en el altar. A medida que la luz del día se intensificaba, los cielos se partieron. La divinidad descendió en una nube de gloria, dibujando siluetas de ángeles con alas resplandecientes alrededor de la presencia del Altísimo. Habacuc se postró, humillado ante la magnificencia que lo rodeaba. En ese instante, un sonido como el de grandes aguas resonó, y la voz de Dios llenó el aire: Habacuc, no solo son tiempos de juicio, sino también de preparación. Escucha atentamente. Yo estoy obrando en medio de ti, y una obra asombrosa y extraordinaria acontecerá. Habacuc 1:5. Las palabras reverberaban, trayendo una mezcla de temor y esperanza. Habacuc sentía que su comprensión del tiempo y la justicia de Dios se desbordaba de su limitada visión. Lo que estaba por venir no se limitaría al sufrimiento, sino que se extendería a la misericordia restauradora del Señor. ¿Qué es esto, oh Señor?, preguntó el profeta, su voz temblando.
¿Por qué permites que la maldad prevalezca mientras tu pueblo clama? ¿Acaso el tiempo de tu redención no ha llegado? El cielo respondió con un silencio poderoso, mientras el profeta luchaba por comprender la magnitud del plan divino. Entonces, en medio de ese silencio, la voz del Señor resonó con claridad: los justos vivirán por su fe, y aquellos que confían en mí jamás serán avergonzados. Romanos 1:17. Esta es la promesa de mi pacto, Habacuc. El profeta, sintiendo el peso de las revelaciones, comprendió que su pueblo no solo necesitaba juicio, sino una transformación interior. Una fe renovada que florecería en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Pensamientos de los que se hallaban perdidos y oprimidos inundaron su mente, y un nuevo canto surgió de lo más profundo de su ser. En medio de la noche, mírame, oh Jehová, cantó, porque tú serás mi luz aún en la oscuridad. Tu justicia se manifestará, y yo seré el testimonio de tu fidelidad. Era un himno de fe, revelando una esperanza cercanamente escondida en su clamor. Antes de retirarse a su hogar, Dios pronunció con autoridad: las figuras de la tarde tienen un propósito, y lo que parece caos es el nacimiento de una nueva era. Prepárate, porque lo que vislumbras no es el fin, sino el primer paso hacia la restauración de todo lo que ha sido quebrantado. Las palabras reverberaron en el corazón de Habacuc, como un eco que nunca cesaría. Comprendió que, aun en la adversidad, Dios estaba orquestando un plan divino que sobrepasaría su entendimiento. Y así, mientras Habacuc regresaba a la aldea, su espíritu ardía con la certeza de que, en medio del sufrimiento, el Creador mantenía un hilo de esperanza y transformación. El alba de una promesa aún no revelada se acercaba, un plan que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. A medida que se alejaba, un nuevo misterio lo abrumaba: ¿qué signo traería este tiempo de espera? La ruta por delante sería incierta y llena de desafíos, pero cada paso se daría con fe, en la espera de la revelación de la gloria de Dios, que estaba por manifestarse en sus vidas. La noche se posó sobre la tierra como un manto pesado, y el cielo se llenó de estrellas titilantes que parecían contar historias olvidadas. Habacuc, sintiéndose pequeño ante la vastedad celestial, se sentó cerca de una hoguera en la aldea. Mientras las llamas danzaban, su corazón palpitaba con pensamientos de angustia y esperanza. Sabía que no podía quedarse en silencio. Era el momento de compartir lo que el Señor le había revelado. ¿Cómo puede ser, oh Jehová, que aún en la iniquidad tu luz se mantenga tan lejos?, clamó Habacuc, su voz llena del anhelo de justicia. Las sombras de los problemas que asediaban a su pueblo se cernían sobre él, como un enemigo al acecho. ¿Dónde se manifiesta tu poder ante los que oprimen? ¿Vas a permanecer sin respuesta ante la maldad que nos rodea? Su canto de angustia reverberó en el aire de la noche, llevándolo a una profunda meditación. Un escalofrío recorrió su ser mientras recordaba la promesa de redención, pero sus ojos aún veían el caos que reinaba. Fue entonces cuando la llama más brillante pareció responder, iluminando el rostro del profeta. Como si el mismo viento hubiera traído una respuesta, la voz de Dios resonó suavemente, pero con firmeza en su interior. Habacuc, el sufrimiento de tu pueblo no ha caído en el olvido, dijo el Señor. Mi justicia llegará como la aurora, y aquel a quien esperas forjará un camino nuevo. Escucha, porque esto es lo que he preparado, no es solo juicio, sino un llamado a la fe. Aquellos que esperan en mí serán renovados, como las montañas que se levantan ante la tormenta. El corazón de Habacuc se llenó de aliento. ¿Cómo era posible que la desesperación se entrelazara con la promesa de liberación? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo se manifestará esta renovación ante los ojos del mundo?, preguntó, sintiendo la urgencia en cada palabra. Escribe la visión, respondió el Altísimo. Anota cada palabra que he compartido, porque en ella hay un testimonio de mi fidelidad. Se manifestará en tiempos de espera, cuando el hombre cree sin ver, y cuando la noche parece más oscura, será entonces cuando el amanecer romperá con más fuerza. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, Habacuc se dio cuenta de que su misión ahora era más clara que nunca. La visión no solo era un aviso, sino un faro de esperanza que iluminaría su camino y el de su pueblo. Con cada palabra que registraba, su fervor aumentaba, y la certeza de un futuro mejor llenaba su ser. ¿Qué pasará con los opresores, Señor?, cuestionó,
angustiado aún por aquellos que habían provocado tanto dolor. Yo juzgaré, como el fuego purifica la escoria. Las naciones se tambalearán antes de caer ante mi justicia, dijo el Señor. Pero, oh Habacuc, los que se aferren a mí serán salvos, y su fe será su estandarte. Con el amanecer aproximándose, Habacuc se sintió inspirado y fortalecido. La voz de Dios resonaba como un cántico en su corazón, y en ese instante, comprendió que no solo había sido llamado a ser un portavoz de advertencia, sino también un heraldo que proclamaría un mensaje de esperanza. Mientras el sol empezaba a surgir, iluminando los campos de su aldea, una certeza brotaba en su interior, aún en medio de la oscuridad, había una luz que se acercaba. ¿Y qué será de aquellos que no creen?, preguntó al final, su voz temblando con las gravitas de su entendimiento. Ellos verán, y sabrán que he hablado, dijo Dios con solemnidad. La espera mostrará que todo tiempo tiene su propósito. Sé testigo de lo que he planeado, porque lo que parece tardar, ya está en camino. Habacuc entendió que en cada palabra bendita del Señor había un llamado a la respuesta, un desafío a la fe. Y mientras se levantaba, un nuevo fuego ardía en su corazón, la promesa de que su pueblo no solo sobreviviría, sino que vería la gloria de Dios manifestándose, en el tiempo que él había establecido. La revelación de un nuevo comienzo se acercaba, y Habacuc estaba listo para ser parte de ello. Con las esperanzas en el horizonte, Habacuc miró hacia el futuro, sintiendo la brisa fresca que parecía invitarlo a seguir adelante. ¿Cuál sería el próximo paso en el despliegue del plan divino de Dios? La espera lo llenaba de expectación, sabiendo que el tiempo de la revelación estaba cada vez más cerca. El sol dorado se alzaba lentamente sobre la aldea, bañando los campos en resplandores de luz. Habacuc sentía su corazón latir con un poder renovado, pero también la presión del peso de su responsabilidad. Se levantó y comenzó a caminar por las sendas de la aldea, cada paso resonando con la determinación de un mensajero divino. Mientras avanzaba, se encontró con algunos de sus compatriotas, rostros que conocía bien y que cargaban el peso de la desesperanza. ¿No ves, Habacuc?, le dijo un anciano, sus ojos sombríos como las nubes de tormenta. La injusticia nos rodea, la maldad ha hecho nido entre nosotros y el pueblo grita sin respuesta. Las palabras del anciano sonaban como un eco de su propia angustia, y Habacuc sintió el tirón de la frustración en su pecho. Pero tengo una visión, proclamó Habacuc, su voz firme. El Señor me ha hablado y su luz se acercará como el alba. Es tiempo de renovarnos en la fe. No debemos ceder ante la desesperación. Algunos lo miraron con desconfianza, otros asintieron con un brillo de esperanza en sus ojos apagados. Había un desafío en su proclamación, un fuego que ardía en su interior. Lo que no sabía Habacuc era que la respuesta divina que había recibido no solo cambiaría su vida, sino también el destino de su nación. Mientras hablaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, y las hojas de los árboles parecieron susurrarle secretos antiguos sobre el futuro. Con cada palabra que profería, la presencia de Dios se sentía más cercana, y, en ese instante, sintió que su llamado era más que solo un mensaje, era un destino compartido. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Habacuc se retiró a un lugar más elevado, un pequeño monte que le daba vista a su aldea. Desde allí, sintió la majestad de Dios envolviendo el paisaje, el horizonte como un lienzo donde el Creador estaba dibujando su obra maestra. Se arrodilló, con el rostro hacia la tierra, y clamó nuevamente: Señor, ¿qué debo hacer para que tu justicia sea vista por todos? ¿Cómo esperas que esta nación crea si todo a su alrededor habla de desesperanza? En respuesta, una brisa suave y fresca acarició su rostro. Y entre susurros, escuchó la voz de Dios: Habacuc, la fe no se basa en lo que ven. El justo vivirá por su fe. Y cuando el tiempo venga, aquel que ha sido supervisado por mí será instrumento de mi plan. Mira, cosecharás lo que has sembrado en tu labor de influencia en tu pueblo. La confianza en mí será la luz en tiempos oscuros. Habacuc levantó sus ojos, con el aliento arrebatado por la magnitud de lo que le revelaban, un futuro en el que él, con su fe renovada, podría unir a su gente en un acto de desesperado clamor por la misericordia de Dios. Él vio una visión, no solo de castigo, sino de restauración. A medida que el cielo se oscurecía, un rayo de luz iluminó el horizonte, como un signo del pacto de Dios con su pueblo.
Había un significado en la promesa de la llegada de aquel a quien se debía esperar, y un fuego de esperanza ardía en su corazón. Sin embargo, sabía que la espera de esta redención no sería fácil. Habacuc sintió que la carga del sufrimiento aún pesaba sobre él, pero ahora, entendía que esos sufrimientos eran un medio para un propósito mayor. Entre ellos y la gloria que estaba por venir, había un camino a recorrer lleno de fe y perseverancia. Mientras el cielo se llenaba de estrellas, Habacuc decidió hacer su misión. No solo sería un profeta de advertencia, sino un testigo de la transformación divina. Y en su determinación, surgió una pregunta que resonaba en su pecho. ¿Y cuándo venga el día en que esta transformación ocupe su lugar? ¿Reconocerá tu pueblo, Jehová, que tú eres el único que salva? Dios respondió con reverencia: el tiempo de la prueba dará nacimiento a un nuevo amanecer. Mi plan es mayor que tu comprensión, y el eco de mi voz será el testimonio del retorno de mi gloria. La historia de tu pueblo ha sido escrita y, a su debido tiempo, el levantamiento será glorioso. Así, Habacuc se quedó allí, bajo el vasto cielo estrellado, sintiendo el peso y la gloria de la revelación. El futuro aún era un misterio, pero su fe se transformaba en una antorcha de esperanza. La historia estaba lejos de concluir, y en el cielo, un nuevo gancho de la providencia divina se preparaba. Había aún mucho por desvelar y cumplir en el propósito eterno de Dios. El cielo, ahora cubierto de estrellas, brillaba intensamente, como si el mismo Dios estuviera remarcando cada constelación para recordar a su siervo su cercanía. Habacuc, aún arrodillado en la cima de aquel monte, se sintió pequeño ante la inmensidad del Creador, pero grande en la misión que había de llevar a cabo. Sin embargo, una sombra de incertidumbre cruzaba su mente como un relámpago en la noche. Reflexionó sobre las palabras que Dios le había revelado. El justo vivirá por su fe. Esa verdad resonaba en su ser, pero la pregunta persistía. ¿Cómo podía su pueblo sumido en la opresión y la injusticia mantenerse firme en la fe? Mientras descendía de la colina, Habacuc sabía que su tarea iba más allá de ser un simple mensajero. Debía inspirar a su comunidad a una fe activa, una fe que desafiara la desolación que los rodeaba. Al llegar al corazón de la aldea, el sonido de llantos y susurros se hizo más fuerte. La atmósfera era densa, cargada de cansancio espiritual. Habacuc se acercó a una reunión de hombres y mujeres congregados en la plaza, sus rostros marcados por el sufrimiento. Eran sus amigos, sus vecinos, su familia, todos ellos habían sentido el impacto de la injusticia y la tortura de la duda. ¿Qué haces aquí, Habacuc?, preguntó una mujer, afligida. ¿A dónde ha ido nuestra esperanza? ¿Qué respuesta ha traído Dios en medio de nuestro dolor? Sus palabras, llenas de desesperanza, desgarraron el corazón de Habacuc. Se dio cuenta de que no bastaba con tener una visión, debía compartir la esperanza contenida en ella. Con pasión renovada, se puso en pie y habló con valentía: escuchad, oh pueblo de Judá. El Señor ha hablado conmigo. No ha olvidado a su pueblo. La justicia vendrá, y su luz brillará sobre nosotros como el alba. A medida que su voz se elevaba, algunos miraban con recelo, mientras otros comenzaban a sentir un titubeo de esperanza florecer. El Señor confía en nosotros. Somos el remanente que ha de vivir por fe. No permitáis que la oscuridad os atrape. En nuestra debilidad, su poder se perfeccionará. Él está haciendo algo nuevo entre nosotros. Sin embargo, aunque sus palabras eran poderosas, las voces de incredulidad comenzaban a levantarse. ¿Cómo puede ser esto?, dijo un joven, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde está la justicia de Dios mientras sufrimos? ¿Por qué el mal parece prevalecer? Habacuc sintió el peso de su interpelación, y ante la cruda realidad, recordó el eco de la respuesta divina. A veces, el camino de la salvación implica sufrimiento, pero es en esas pruebas donde los corazones son purificados y la fe es refinada. Y continuó, con una voz llena de autoridad: el futuro no está en nuestras manos sino en las manos del Señor. Pase lo que pase, Él cumplirá su promesa. Mientras proclamaba estas palabras, una fuerte brisa sopló sobre la multitud, como si el mismo aliento de Dios estuviera revitalizando las esperanzas marchitas. Sin embargo, una inquietud persistía. En su interior, un desafío latente se levantaba:
¿y si las respuestas que esperas no llegan a tiempo? ¿Qué harás entonces, Habacuc? Esa noche, en su casa, con el corazón palpitante, Habacuc se arrodilló de nuevo, clamando con fervor. Señor, si el justo vivirá por su fe, entonces ¿cómo deben vivir yo y mi gente en este tiempo de angustia? Y Dios, en su omnipotencia, le susurró nuevamente, ten fe, porque el día del cumplimiento se acerca. Yo soy el Dios que no miente, y mi palabra será cumplida. En el tiempo señalado, os mostraré que mi justicia no se tardará. La esperanza renacerá en el desierto y mi gloria será vista por todos. Así, Habacuc comprendió que el camino por delante sería desafiante, pero también lleno de promesas. El tiempo de dificultad formaría a su pueblo, y él sería la voz que los guiara. Mientras se encerraba en su oración, sus pensamientos giraron en torno a la gloria que vendría. Pero, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo veré la transformación en mi pueblo? En ese instante, una luz parpadeó en su corazón, un indicio de que los días de restauración estaban más cerca de lo que imaginaba, esperando ser desvelados en la historia que Dios estaba escribiendo. Así, la revelación continuaba, el plan de Dios aún se desplegaba, y lo que parecía un eco de desesperanza podría convertirse en un clamor de alabanzas. Sin embargo, lo que Habacuc no comprendía completamente era que el tiempo de la prueba estaba en marcha no solo para él, sino para todo su pueblo, y algo glorioso estaba en camino, pronto. Las cadenas que los mantenían en la oscuridad serían quebrantadas. Pero, ¿podrían ellos sostenerse en fe hasta ese día? La respuesta a su dilema espiritual estaba a punto de ser revelada. El amanecer llegó, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, como si el propio sol estuviera prometiendo un nuevo día. Habacuc, con el corazón aún cargado de incertidumbre, se levantó de su lecho. Un destello de esperanza despertaba en su interior, un eco sutil de las palabras del Señor y el compromiso de guiar a su pueblo hacia la fe. Con determinación, se dirigió al centro de la aldea. Allí encontró a los mismos rostros que había visto la noche anterior, marcados por la angustia, cada uno llevando su propia carga de dolor. Pueblo de Judá, comenzó Habacuc, su voz resonando como una trompeta en el silencio matutino. El Señor está a nuestro lado. No hemos sido olvidados. Su justicia está en camino. Cada lágrima que derramamos es un clamor que Él escucha. Pero, a medida que su mensaje se difundía, notó en los ojos de muchos un escepticismo palpable. ¿Promesas de sanación cuando el odio reina y la violencia parece ganar?, preguntó un anciano, su voz quebrada por la experiencia. ¿De qué sirve la fe cuando nos ha dejado en la ruina? Habacuc sintió el nudo en su garganta. Recordando su reciente encuentro con lo divino, una chispa de convicción lo atravesó. Las pruebas son el fuego que purifica el oro. No seamos como el junco que se dobla al viento, mantengámonos firmes, porque aún en la oscuridad más profunda, la luz de Dios brilla con mayor esplendor. Una mujer, con un bebé en brazos, daba pasos vacilantes hacia él. ¿Y si somos llamados a sufrir? ¿A qué precio? ¿Quién levantará la voz y lo dirá? ¿Cómo podríamos vivir por fe cuando la desesperanza nos abruma? Ese es el reto de la fe, exclamó Habacuc, alzando una mano. Aquellos que fueron antes de nosotros, como Abraham, Daniel y los profetas, mantuvieron su fe en medio de la adversidad. Y a través de su fidelidad, Dios mostró su gloria. Aquellos que permanecen firmes verán la salvación. Él dice, ten fe, porque el día del cumplimiento se acerca. Las murmuraciones de la multitud se apagaron por un momento, la palabra de Habacuc resonó en el aire. Sin embargo, la sombra de la duda nunca partió del todo. Mientras se dispersaban, muchos se dirigieron a sus hogares con la añoranza de lo que aún no habían experimentado. Esa noche, en la soledad de su aposento, Habacuc se sintió nuevamente llevado a la oración. Señor, ¿cuándo vendrá la justicia? Mi pueblo parece desvanecerse, otros dan la espalda. Muéstrame tu camino, haz que mis palabras tengan poder. En este profundo clamor, una voz suave, pero poderosa, se escuchó en su interior. ¿No sabes que el juicio caerá sobre los inicuos y la esperanza renacerá en aquellos que han creído? Cuando llegue el tiempo señalado, mi justicia será como la luz brillante de la mañana.
Habacuc, lleno de fervor renovado, vio ante sus ojos el futuro de su pueblo, un futuro que se alzaba más allá de las sombras de la opresión. Sintió una urgencia por escribir lo que había aprendido, una profecía que él mismo no había comprendido del todo. Escribe la visión y exprésala claramente, para que el que la lea corra. La visión será para el tiempo señalado, aunque tarde, esperadla, porque vendrá y no tardará. Con la pluma en mano, comenzó a transcribir cada frase, cada sentimiento que le había sido revelado. Pero en su espíritu latente aún persistía la pregunta, ¿estamos realmente listos para esperar? Sin embargo, el susurro de Dios se hizo más claro en su corazón. Su plan no solo consistía en una liberación física, pues la justicia trascendía lo visible. Su gloria se manifestaría en el corazón del pueblo, y lo que era mortal sería transformado en espiritual. Así, Habacuc se vio comprometido a ser la voz que invitaría a su pueblo a levantarse en fe, no solo en tiempos de bonanza, sino también en tiempos de desgarradora angustia. La revelación de Dios desbordaba por los poros de su ser, y sabía que estaba a punto de desatarse un movimiento que cambiaría el rumbo de su nación, pero el eco misterioso permaneció. El día del juicio y bendición está cerca, pero ¿podrán mis hijos mantenerse firmes ante la prueba que se aproxima? La verdad definitiva será revelada, y en ella se abrirá el camino hacia su restauración. ¿Están listos para caminar en la fe que les he prometido? El silencio se asentó nuevamente en su hogar, mientras Habacuc cerraba los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad y, al mismo tiempo, la gloria de la esperanza. Sabía que todo estaba en manos del Señor, y el tiempo estaba a punto de tomar un giro inesperado. El sol apenas despuntaba en el horizonte, sus rayos aún tímidos, como si el universo mismo contuviera el aliento. Habacuc se encontraba de rodillas en su aposento, los ojos cerrados y el corazón palpitante. Un peso inquebrantable de responsabilidad lo presionaba, empujándolo a buscar la sabiduría del Altísimo con más fervor que nunca. ¿Por qué, oh Señor, guardas silencio en tiempos de angustia?, clamó en su corazón. ¿Acaso no escuchas el lamento de tu pueblo? Danos una señal, un rayo de luz en este abismo, suplicó, sintiendo una creciente necesidad de conocer la respuesta que su alma anhelaba. En ese momento, un viento suave fluyó por la habitación, trayendo consigo la presencia de lo divino. La voz que había escuchado anteriormente resonó nuevamente, pero ahora cargada de una majestad que hacía retumbar su ser. Habacuc, escucha con atención. La revelación que buscas está cercana. Mientras el mundo se agita en su iniquidad, mi mano se mueve en invisible sutileza. La historia de tu pueblo no culmina en el dolor, sino en la transformación. Las palabras se impregnaron en el aire alrededor de él, casi como un canto, invitándolo a levantarse con nuevo ardor. Había poder en la voz del Señor, un poder que hacía temblar la tierra y elevar el espíritu. Escribe detalladamente lo que revelaré a tu corazón, pues en su momento, será el faro para los que buscan verdad. Habacuc, sintiendo la urgencia del mandato, tomó de nuevo la pluma y así comenzó su nueva escritura. He aquí, el Señor levanta a los caldeos, nación temible y feroz, cuya gloria se extiende más allá de sus fronteras. Ellos no conocen de compasión, y su fuerza es su propio Dios, escribió, sabiendo que lo que entraba en el orden divino era también un camino tortuoso para Judá. Con cada palabra, la sensación de angustia aumentaba, pero también la de asombro ante el magnífico plan de Dios. Continuó, ¿cómo, oh Dios, puedes permitir que el mal triunfe sobre los justos? Y en su interior, surgió nuevamente la respuesta, un eco de la revelación divina: mi justicia se manifestará, no de la manera que los hombres esperan, sino en la exaltación de los humildes y la caída de los soberbios. La noche transcurrió mientras la pluma danzaba sobre las tablas del anciano escritorio, cada frase esculpida como una declaración profética que resonaría en futuras generaciones. Finalmente, cuando la fatiga se apoderó de sus músculos, Habacuc se detuvo, exhausto pero lleno de fervor. ¿Cómo permanecerá en pie tu pueblo en la tormenta que se avecina? Mientras el silencio se asentaba nuevamente, el Señor habló con suavidad. Proclama la grandeza de mi nombre. No solo juzgaré a los inicuos, sino que de entre sus cenizas levantaré a un remanente que clamarán a mí. Ellos serán los que sostendrán la antorcha de la esperanza en medio de la oscuridad.
El amanecer empezaba a romper con la neblina de la noche, y con él, la comprensión de que la justicia de Dios es más amplia y más profunda de lo que los ojos pueden ver. Habacuc sintió su corazón palpitar con nuevas promesas. Cuando el juicio caiga sobre los que han sembrado en iniquidad, habrá una cosecha de redención para los que son fieles. Y al final, habiendo culminado su revelación, comprendió que lo que estaba por llegar no sería tan solo un tiempo de juicio, sino también de restauración. Después de esta aflicción, un nuevo amanecer se levantaría con la luz de Dios, trayendo consigo una gloria olvidada, un renacer de fe entre su pueblo. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón. ¿Serán los corazones de los hombres lo suficientemente receptivos para la aventura de la fe que se avecina? ¿Están preparados para soportar el proceso de purificación? Con estas preguntas resonando en su ser, Habacuc cerró los ojos una vez más, dejando que la esperanza lo envolviera. La revelación de Dios estaba ante él, su futuro estaba en las manos del Altísimo, pero el tiempo se acercaba a un desenlace misterioso. ¿Cómo será el día en que tú, oh Israel, clames, Dios está con nosotros? La incertidumbre le decía que el tiempo de la respuesta estaba cerca y que el camino de la restauración comenzaría a revelarse en medio del juicio. Habacuc despertó con el primer canto del gallo, su espíritu cargado con el peso de lo que había recibido. El nuevo día parecía listo para despegarse con los ecos de la confusión e incertidumbre que aún dominaban su corazón. Se levantó y miró por la ventana, viendo cómo la luz del sol comenzaba a dispersar las sombras de la noche. Sin embargo, en su interior, el misterioso susurro de la voz divina seguía resonando. Había entendido su llamado, una tarea monumental le esperaba. ¿Qué debo hacer, oh Señor?, se preguntó, sintiendo que la carga que le habían puesto era tanto un honor como una amenaza. ¿Cómo habría de llevar un mensaje de juicio a un pueblo que ya sufre? Mientras meditaba, el vaho de la mañana impregnaba el aire, y en su reflexión, recordó las palabras del profeta Jeremías: si vuelves, oh Israel, vuelve a aquel de quien has apostatado, Jeremías 3:12. Habacuc sabía que había esperanza aún en los corazones endurecidos, que el Dios de la alianza todavía llamaba a su pueblo a retornar. Con una resolución renovada, decidió salir al mercado de la ciudad. Las voces de los comerciantes alzándose por encima del bullicio le recordaban las dificultades que la gente afrontaba diariamente. ¿Cómo pueden encontrar paz, siendo ciegos ante la agonía del pecado que los rodea?, susurró para sí mismo, sintiendo que sus ojos se nublaban ante el desánimo. Pero he aquí. En la plaza central, vio a un anciano, despojado de lujos pero rico en espíritu, con un grupo de jóvenes a su alrededor. Escuchen, hijos míos, decía con voz firme, cada día nos enfrentamos a elecciones que modelan nuestro destino. El justo vivirá por su fe, Habacuc 2:4. Habacuc se detuvo, sintiendo como la esperanza se abría paso en su corazón como un brote en suelo árido. Señor, aún hay fe entre tu pueblo, clamó en su interior, y una nueva perspectiva comenzó a tomar forma. Tal vez no todo estaba perdido. La voz del anciano resonaba con la misma verdad que había justicia y misericordia para aquellos que se volvían a Dios. Sin embargo, mientras observaba la escena, la curiosidad lo llevó a acercarse. ¿Qué les estás enseñando?, preguntó, obligándose a salir de su concha de dudas. El anciano lo miró, y en sus ojos brillaba una chispa de reconocimiento. Habacuc, hay un remanente, un grupo que clama por revelación. No tememos al juicio, pues sabemos que tras la tormenta, la gloria de Dios se revelará a los humildes. El corazón de Habacuc se sintió inundado de alegría, pero también de temor. ¿Acaso pueden entender la magnitud de lo que se avecina? ¿Está su fe preparada para soportar el fuego purificador? Pero el anciano, con una serenidad casi celestial, respondió: el Dios que trae el juicio también trae la restauración. Él nos ha prometido que tras nuestras lágrimas habrá canto, nuestras pruebas son el camino hacia su gloria. Así, Habacuc, más que un mero receptor de la voz divina, se volvió un portador del mensaje. En medio de la incertidumbre, comenzó a comprender que su misterio era un camino guiado hacia la redención. ¿Cuál es mi papel en esto, Señor?, preguntó, cerrando los ojos nuevamente, buscando la respuesta de aquel que todo lo sabe, y mientras oraba, el cielo pareció abrirse y una luz envolvió su figura.
La voz del Señor resonó una vez más en su ser. Habacuc, el tiempo se acerca. Antes de la restauración, se levantará una voz de clamor, y tú serás parte de ella. Un día, entenderás que incluso el juicio es parte de mi amor redentor. Las palabras se sellaron en su alma, una promesa oculta que aún debía ser revelada. Habacuc sintió un fuego interno, y con cada latido, se acercaba más al descubrimiento de que el propósito de Dios era tan inmenso como el mismo cielo. ¿Qué maravillas y pruebas me esperan, oh Dios?, murmuró, mientras la ansiedad se transformaba en expectación pujante, y así, mientras el sol ascendía en su esplendor, Habacuc había comenzado a comprender que la respuesta de Dios se encontraba en el misterio que estaba por desarrollarse, el propósito superior, que se entrelazaba con la historia de Israel y su redención. ¿Cuál sería el desenlace de esta travesía, y cómo su propia fe se entrelazaría con la transformación de su pueblo? La revelación se insinuaba, y el hombre que cuestionó a Dios estaba en el umbral de vislumbrar algo grandioso. En la bruma del amanecer, Habacuc se levantó con una urgencia renovada en su corazón. Los ecos de la noche anterior aún resonaban en su ser, la gloria de Dios se manifestaba a través de una revelación que parecía alentarle. Mientras el sol comenzaba a colmar el cielo de luz, el profeta se sintió llamado a comprender más profundamente el significado de su misión. Sí, Señor, murmuró Habacuc, si tu justicia vendrá, entonces ¿qué debo hacer para prepararnos para ese momento? ¿Cómo guiaré a tu pueblo cuando las sombras de la desesperación se cernían sobre nosotros? Así, se dirigió nuevamente hacia el mercado, donde las voces cansadas del pueblo se entrelazaban con los lamentos del sufrimiento. Cada rostro que encontraba era un recordatorio de la lucha y el dolor que llevaban consigo, pero él también recordaba las palabras del anciano: hay un remanente. Había esperanza, y a medida que se acercaba a aquellos que luchaban con su fe, supo que su papel era encender esa chispa en sus corazones. Llegó a la plaza, abarrotada de personas que compartían sus penas y carencias. Ante ellos, tomó una respiración profunda y se puso en pie, dispuesto a hablarles con la autoridad que el Señor le había otorgado. «Oh, pueblo de Judá», amonestó con voz fuerte y clara, su aliento cargado de fervor. El Señor ha hablado a mi corazón, aunque la maldad nos rodee, a aquellos que esperan con fe les será revelada su gloria. Viviremos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Algunas miradas se alzaron, intrigadas, mientras otras permanecieron en desconfianza. Pero Habacuc sintió que la atmósfera se transformaba, su espíritu ardía con un fuego de convicción que buscaba romper las cadenas de la desesperanza. En tiempos de juicio, es cuando el propósito de Dios brilla con más fuerza, continuó, con cada palabra resonando como trompetas en los corazones de aquellos que escuchaban. El justo vivirá por su fe. No teman al sufrimiento, porque en la prueba hay forja y en el fuego, purificación. Dios ha prometido que tras la tormenta, habrá un nuevo amanecer. Un silencio reverente se apoderó de la multitud, y Habacuc se dio cuenta de que el mensaje divino había comenzado a penetrar en sus corazones. La fe que había estado dormida empezaba a despertar, no solo por sus palabras, sino por el poder del Altísimo que acompañaba su proclamación. Así que, levántense, exclamó. Levántense en fe y esperanza, porque ya vienen días en que verán la mano de Dios mover la historia. Clamen. Clamen con sus corazones y el Señor responderá. Mientras el sol ascendía, bañando el mercado con su luz dorada, la multitud comenzó a murmurar, compartiendo sus esperanzas y sus temores. Habacuc sintió que el momento crucial había llegado, un desafío a la fe estaba en sus manos, así como el poder de la palabra de Dios. Sin embargo, una duda serpenteaba en el fondo de su corazón. ¿Y si mi pueblo no sostiene su fe hasta el fin? ¿Qué pasará cuando las cosas se tornen más oscuras? La incertidumbre, aunque velada, presionaba sobre su espíritu. En ese instante, una figura conocida emergió de entre la multitud. Era el anciano, quien se había mantenido al margen, observando. Con rostro sereno y sabiduría en sus ojos, se acercó a Habacuc. No temas, joven profeta, el proceso de purificación será parte del plan divino. Pero también es cierto que aquellos que no se preparen para el cambio verán su juicio, y la gloria de Dios será visible solo para aquellos que persistan en la fe. Habacuc sintió un alivio al escuchar esas palabras.
¿Era posible que, incluso en medio de la dificultad, el pueblo pudiera ser restaurado? La voz del anciano resonaba como un recordatorio de que el sufrimiento era solo una parte del viaje hacia la redención. Pero, ¿qué pasos debemos seguir?, preguntó Habacuc, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda. El camino hacia la restauración, respondió el anciano, implica reconocer nuestras faltas y volvernos con sinceridad hacia el Señor. Anima a tu pueblo. La fe se construye en él. Clamor y en la búsqueda del corazón de Dios. Con esta nueva perspectiva, Habacuc se sintió renovado. Comprendió que su misión no se trataba solo de transmitir mensajes de juicio, sino de ser un instrumento de reconciliación. Había trabajo que hacer, el pueblo debía estar preparado para escuchar, arrepentirse y esperanzarse. Juntos proclamaremos, afirmó Habacuc, con el brillo de la fe iluminando su rostro. Nos uniremos en oración, crearemos un lugar donde la esperanza renazca. Cada uno de nosotros llevará la luz de Dios a nuestras casas, enseñando a nuestros hijos a confiar en el Señor. Los murmullos de aprobación comenzaron a circular entre las personas, y el ambiente se sentía cargado de una energía palpable. Una chispa de fe se encendió en los corazones, y los ojos de los presentes se llenaron de determinación. Pero aún había un aspecto por descubrir, una revelación que Habacuc sabía que estaba a punto de desplomarse sobre ellos. ¿Qué más tenía el Señor preparado? Y aunque el juicio se acerca, concluyó, ellos que esperen, verán la gloria del Señor manifestarse. La respuesta de Dios a nuestro clamor vendrá, y todos seremos parte de este asombroso plan. Pero debemos mantenernos firmes y en unidad. Con un nuevo sentido de propósito y esperanza en sus corazones, la multitud empezó a clamar al Señor por dirección y restauración. Habacuc observaba a su pueblo y podía sentir que se acercaba un nuevo amanecer. Sin embargo, una voz interior susurraba en su ser, llena de misterio. ¿Cuál será el siguiente paso y cómo se manifestará realmente la justicia de Dios? Había mucho más por desvelar y el viaje había apenas comenzado. Mientras los ecos de alabanzas llenaban el aire, Habacuc sabía que su labor como profeta de la esperanza había sido solo el inicio de un propósito divino mayor. La certeza lo invadía. Un nuevo capítulo estaba por abrirse. ¿Qué revelaciones aguardaban en la próxima fase del plan soberano de Dios? Su corazón latía con expectativa mientras seguía el camino que el Altísimo trazaba, a la espera del cumplimiento de su glorioso propósito.